¿Tienen valor las normas de higiene personal delante de Dios? ¿Por qué Dios incluyó en la ley de Moisés una serie de normas de aseo y mandó a Israel a cumplirlas? ¿Debemos cumplir sus normas, las normas de la ley en los días de hoy? Buenos días y bienvenidos a este tiempo nuevo de reflexión bíblica, el espacio tuyo y mío para descubrir juntos en la Biblia nuevas revelaciones del tesoro de la gracia divina para nuestro crecimiento. Hoy entresacaremos perlas de un episodio que se nos ofrece en Evangelio según San Mateo. Vamos a verlo en el capítulo 15 y voy a dar lectura a los versos 1 al 20 en la nueva versión, la nueva traducción viviente que ya está en pantalla, y dice así: En ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Y Jesús les respondió: ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que a uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Verso 15. Entonces Pedro le dijo a Jesús: explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Muy bien, tremendo nuevo encuentro que tiene aquí el Señor Jesús con los fariseos, que nos deja una rica enseñanza, acaso no bien entendida aún por muchos. En esta ocasión, los religiosos judíos le plantean a Jesús un conflicto, acusando a sus discípulos de desobediencia de las tradiciones de los ancianos que provenían de la ley. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer, le dijeron. Ahora bien, me pregunto si es válido hacer esto como una norma de higiene. ¿Vale realmente lavarse las manos? ¿O es que debamos dejarnos de lavar las manos? Bueno, no podemos negar que es una buena norma rutinaria de aseo. Lo hemos aprendido por generaciones, pues nos ayuda a evitar gérmenes, bacterias, parásitos y hasta virus que causan enfermedades en el estómago o en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Es algo científico, no se puede negar. Ahora, algunos religiosos judíos de hoy en día han explicado que lavarse las manos tiene una mera finalidad de limpieza corporal, que a su vez simboliza y conduce a la pureza ritual o ceremonial dentro del culto a Dios. Eso es lo que ellos creen, ¿no? Y enseñan algo que proviene de una antigua ley rabínica, de los rabinos, ¿no? Bueno, conviene recordar que el pueblo de Israel en Egipto fue esclavo por generaciones, por 4 siglos, y como tales fueron maltratados y sumidos en una ignorancia casi total y una falta de educación. Eran sucios, descuidados, desprolijos y tenían muy malas costumbres.
Fue pues entonces necesario, según Dios, que el pueblo sea enseñado, entre otras cosas, a aprender prácticas de sana higiene, normas de conducta, etcétera. Es decir, tenían que ser reeducados. Sin embargo, al paso de las generaciones, estas prácticas fueron degenerándose y convirtiéndose en meras tradiciones, muchas de ellas muy adulteradas, distorsionadas, al extremo, por ejemplo, que se iban contra la misma ley o contra el mismo espíritu de la ley, es decir, de aquellos verdaderos propósitos por los cuales Dios las puso allí. Pero luego, volviendo otra vez al pasaje, Jesús, veamos nosotros con cuidado, le responde de manera curiosa, especialmente la segunda parte. La primera parte dice, los acusa primeramente de un incumplimiento muy grave de un mandato de la ley, que es muy importante, honrar padre y madre. Pero no pasemos por alto un detalle súper relevante. Los fariseos aquí se quejan de respetar la antigua tradición, pero Jesús los acusa de violar y anular una ley de Dios, que era aún mucho peor. Es decir, mientras los fariseos se enfocaban en mandatos de hombres, Jesús se enfocaba en mandatos de Dios. Y esta es la clave para que podamos entender mejor el resto que viene a continuación. Veamos que la religión se enfoca en la óptica humana, como yo veo las cosas, pero Jesús se enfoca en la óptica divina. Y vemos que los fariseos habían anulado la perspectiva divina del mandamiento de honrar padre y madre, reemplazándola con la perspectiva humana acomodada a sus conveniencias. Y habían estado enseñando por siglos como permitido, imagínense, mezquinar a los padres lo que les correspondía a ellos según la ley de Dios para dárselo al mismo Dios. Cuánta hipocresía y cuánta injusticia, cuánta pretensión de como que ellos sabían más que Dios, ¿no? ¿Acaso no había para Dios el diezmo? ¿No era lo que había que darle a Dios? Y las ofrendas no fueron creadas para darlas a los padres o al prójimo, a la gente necesitada. Y así pues vemos que por la tradición, estos religiosos judíos habían anulado el mandamiento de Dios. Y es así como las religiones distorsionan y adulteran muchos mandamientos bíblicos de Dios, transformándolos en meras tradiciones y mandamientos humanos según su mejor perspectiva de hombres, anulando el espíritu, es decir, el propósito de Dios para con sus leyes y mandatos. Ay, ay, ay. El orgullo humano natural de creerse más sabios que Dios. Pero bueno, luego Jesús pareciera en una segunda parte de la réplica suya, como de restarle importancia al tema sanitario de lavarse las manos, y pasa a sorprender a los discípulos y a la gente que estaba alrededor con algo que pareció contradictorio. ¿Puede uno realmente no contaminarse con lo que entra por la boca? A Pedro le llamó la atención por lo que vino después. ¿Acaso los alimentos incorrectos o la falta de higiene no pudiera no hacernos daño? ¿O a qué se refería Jesús? ¿A qué realmente o en qué realmente se enfocó? Pues bueno, evidentemente no se enfocó en el daño físico, ¿no? Se enfocó en el daño espiritual, que es mucho mayor. Pues claro que los alimentos inconvenientes o la insalubridad pudieran eventualmente perjudicar el cuerpo, ¿no? Sin embargo, el cuerpo pudiera también desarrollar defensas y adaptarse a situaciones de falta de higiene o de alimentos inconvenientes. Y de alguna manera, como el cuerpo Dios lo creó con una inteligencia propia, el cuerpo encuentra alguna forma de sobrevivir. Entonces termina eso no haciendo daño al cuerpo.
como por ejemplo en las culturas o las tribus remotas que aún existen, ¿no? En las que la gente es inmune a cosas o alimentos o a prácticas que en nuestra cultura, por ejemplo, nos hace daño, ¿no? Lo que Jesús realmente nos enseña aquí es a enfocarnos en la óptica divina. El daño que importa es el daño espiritual. Lo que contamina o corrompe al ser humano al punto de causarle un perjuicio eterno es lo que sale del interior, es lo verdaderamente tóxico. Malos pensamientos, asesinatos, adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia, el celo, la envidia, etcétera. Es decir, el pecado que se aloja en el corazón. De eso es lo que realmente debemos de guardarnos. Por lo material de esta tierra que entra por la boca, luego se sale y se queda en esta tierra como algo material. Pero el pecado que está en el corazón y sale por la boca trasciende al ámbito espiritual. Es tóxico, contamina al ser humano y también contamina a otros alrededor nuestro. Y es a eso a lo que debemos prestar atención prioritaria. No es que el cuerpo deba ser desatendido o descuidado, pero es secundario, no trasciende a lo espiritual, que es eterno. Y todo cuidado que se le deba dar al cuerpo es simplemente complementario a lo espiritual, que es lo prioritario. Por eso se dice mente sana en cuerpo sano. Primero la mente, después el cuerpo. Tampoco nos perjudica si nosotros deseáramos cuidarnos en los alimentos y en la higiene. Eso no está mal, eso no nos perjudica. La propia Biblia nos enseña eso y no contradice las enseñanzas del Maestro Jesús. Efesios 5:29 nos dice, porque nadie jamás aborreció a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así también como Cristo, ¿no?, cuida a la iglesia. Pero lo que realmente hace daño al ser humano es el pecado que lo condena eternamente y se aloja aquí adentro en el corazón, y cuando sale de allí también puede intoxicar al prójimo, a las relaciones que tenemos con las personas que nos rodean. Ese es el verdadero daño, lo que verdaderamente hace daño al ser humano. Y aquí vienen entonces las preguntas. ¿Estamos cuidando realmente lo que hay en nuestro corazón? ¿Controlamos lo que de ahí sale por nuestras bocas? Cuidemos pues nuestros cuerpos, nuestra alimentación y la higiene, pero demos siempre prioridad a lo que está dentro del corazón. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por recordarnos lo que realmente importa, lo que perjudica realmente al ser humano. Gracias, Señor Jesús, porque a través de los siglos tu palabra ha llegado a nosotros y hoy nos recuerda lo que dijiste hace 2000 años, que es válido también el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a darle mayor importancia siempre a lo espiritual, a lo que está dentro del corazón, que es realmente lo que perjudica. Y claro, ayúdanos también a aprender a cuidar nuestro cuerpo, pero como algo complementario, porque Él es templo de tu Espíritu Santo. Señor amado, gracias por atender a tu palabra, gracias por poder centrarnos en lo que ella nos enseña y verdaderamente mantenerla pura en nuestros corazones, sin adulteración de tradiciones o costumbres de seres humanos, no con cosas religiosas, sino viviendo realmente una relación contigo. Padre, en este día quédate con nosotros, llévanos por los caminos que debamos transitar, pero con toda seguridad. Que tu ángel del Señor que acampa en derredor nuestro nos guarde, nos cuide de todo mal y también a nuestras familias. Ayúdanos a ser exitosos en nuestras labores, a ser ejemplo para otros,
como mostrando la luz de Cristo que hay en nuestro corazón, y que podamos ser relevantes para esta generación, que podamos ser luz y sal para los que andan en oscuridad. Señor amado, permite que tu reino en nosotros se refleje en los demás y venga ese reino también a los que no te conocen. Gracias, Señor, por el alimento diario y gracias también por cuidarnos de las tentaciones y no dejarnos caer en ellas. Padre, en tus manos encomendamos nuestro día, te damos gracias, bendecimos tu nombre y lo hacemos orando en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te guarde, te dé de su paz, te dé de toda sabiduría y de su amor, y que tú puedas ser en este día exitoso en todo cuanto hagas. El Señor te bendiga y nunca te olvides que Él te ama y este tu servidor también. Hasta pronto.